En el pueblo de Santa Rosa de Lima, don Eusebio Carvajal creyó que podía humillar a una mujer delante de sus hijos sin que pasara nada. Le arrebató el único bien que le quedaba, le escupió en la cara y la echó a patadas de su propia casa. Lo que no sabía es que esa mujer tenía un hermano que había cabalgado con Pancho Villa, y que las noticias vuelan más rápido que las balas en el desierto. Bienvenidos al canal Sombreros y Fusiles. Déjanos saber desde dónde nos estás escuchando en los comentarios, y agárrate fuerte porque esta historia te va a cambiar la manera de ver la justicia para siempre. Dicen los ancianos de Santa Rosa de Lima, esos que vieron pasar la revolución como tormenta de arena y sangre, que doña Esperanza Vázquez tenía las manos más trabajadoras de todo el pueblo. Era una mujer menuda, con el cabello prematuramente blanco y los ojos del color del café de olla, pero su espalda seguía recta como el día que enterró a su esposo Aurelio, muerto en una emboscada de los federales cerca de Chihuahua. Vivía en una casita de adobe con techo de tejas rojas que había construido su difunto marido con sus propias manos. Ahí criaba sola a sus 3 hijos, Carmen, de 16 años, que ayudaba lavando ropa para las familias pudientes, Esteban, de 14, que trabajaba de sol a sol en el campo, y la pequeña Rosario, de apenas 10 años, que tenía los ojos soñadores de su padre y una tos persistente que no cedía ni con té de gordolobo ni con promesas a San Judas Tadeo. La casa había pertenecido a la familia Vázquez por 3 generaciones, pero los papeles se habían perdido durante uno de los tantos saqueos que sufrió el pueblo. Don Eusebio Carvajal, el hombre más rico de la región, aprovechó la confusión para reclamar la propiedad como suya, obligando a doña Esperanza a pagarle renta por la casa que había sido de su familia. Don Eusebio era un hombre bajo y fornido, con barriga prominente que lucía como trofeo de sus excesos. Tenía bigote espeso y ojos pequeños que brillaban con la avaricia de quien nunca ha conocido la escasez. Era dueño de la tienda principal, del molino de trigo, de 3/4 partes de las tierras cultivables y de la única cantina del pueblo. Su poder no venía solo del dinero, sino también de su amistad con el comandante federal de la región, un tal coronel Mendoza que le debía varios favores. Esa mañana de noviembre, cuando el aire matutino traía el olor seco de las hojas que caían, doña Esperanza se dirigió a la tienda de don Eusebio con un morral pequeño en las manos. Adentro llevaba un collar de perlas que había sido de su madre, lo único de valor que le quedaba después de tantos años de pobreza. Don Eusebio, le dijo quitándose el rebozo con respeto, vengo a suplicarle una prórroga. Ya van 4 meses que le debo la renta, pero mire esto. Sacó el collar del morral con cuidado, como quien muestra un tesoro. Fueron de mi difunta madre. Se lo doy en garantía y le prometo que para fin de mes le pago todo lo que le debo. El patrón estaba sentado detrás de su mostrador de madera barnizada, contando monedas con la parsimonia de quien sabe que el tiempo está de su lado. A su alrededor, varios clientes habían dejado de hacer sus compras para observar la escena. La tienda quedó en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el sonido metálico de las monedas. Don Eusebio tomó el collar y lo examinó contra la luz que entraba por la ventana. Era hermoso, de perlas genuinas con un broche de oro que había sido trabajado por un artesano experto. Valía por lo menos 10 veces lo que doña Esperanza le debía de renta. Con estas cuentas baratas crees que me vas a engañar, dijo con desprecio, aunque sabía perfectamente el valor real del collar. Sin previo aviso, lo arrojó al suelo de tierra apisonada. 4 meses de renta son 60 pesos, más los intereses. Si no los tienes para mañana al mediodía, te sales de mi casa. Doña Esperanza se agachó a recoger el collar. Algunas perlas se habían soltado y rodado por el suelo. Las juntó una por una con cuidado, como si fueran pedazos de su corazón roto. Cuando se incorporó, tenía lágrimas en los ojos pero la voz firme. Don Eusebio, por la memoria de mi esposo que murió defendiendo esta patria, le pido compasión. Tengo 3 hijos que dependen de mí.
La respuesta del patrón fue peor que una bofetada. Se levantó de su silla, se acercó a ella con pasos pesados y le escupió directamente en la cara. Un escupitajo espeso y amarillento que le corrió por la mejilla izquierda. Tu esposo era un bandido igual que tú, gritó para que todos escucharan. Y si no te sales de mi casa mañana, yo mismo te voy a sacar a patadas. El silencio que siguió fue más pesado que lápida de mármol. Doña Esperanza se limpió la saliva con la manga del vestido, guardó las perlas en el morral y miró al patrón directo a los ojos. Dios ve todo, don Eusebio. Y lo que siembra el hombre, eso mismo cosecha. Se dirigió hacia la puerta con la cabeza alta, pero don Eusebio no había terminado. La siguió hasta la calle y, delante de todos los vecinos que habían salido a ver qué pasaba, le dio una patada en la espalda que la mandó al suelo. Para que aprendas a respetar, gritó mientras doña Esperanza se levantaba con dificultad, con las rodillas raspadas y el vestido sucio de tierra. Nadie dijo nada. Los hombres del pueblo bajaron la mirada avergonzados, las mujeres se persignaron en silencio, y los niños fueron jalados hacia adentro de sus casas. Todos sabían que don Eusebio tenía el poder de arruinar a cualquiera que se le opusiera. Esa noche, en su casita que ya no sería suya por mucho tiempo, doña Esperanza lloró por primera vez desde que había enviudado. Sus hijos la consolaban como podían, pero ella sabía que al día siguiente estarían en la calle, sin hogar y sin esperanza. Lo que doña Esperanza no sabía es que su hermano menor, Martín Vázquez, había llegado esa misma tarde al pueblo. Venía de una larga campaña en Sonora, donde había peleado junto a los Dorados de Pancho Villa contra las tropas carrancistas. Traía las alforjas llenas de polvo, el rifle terciado al hombro y el corazón lleno de historias de batallas. Martín era un hombre alto y delgado, con la piel curtida por el sol del desierto y los ojos del mismo color café que su hermana. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, recuerdo de un sableado en la batalla de Ojinaga, y caminaba con el andar confiado de quien ha visto la muerte de cerca y ha salido victorioso. Cuando llegó a la casa familiar y vio a su hermana con los ojos hinchados y las rodillas vendadas, sintió que se le encendía una hoguera en el pecho. ¿Quién te hizo esto, hermana? Doña Esperanza le contó todo entre sollozos. Le habló de la renta impagable, del collar pisoteado, del escupitajo y de la patada. Martín escuchó cada palabra con la mandíbula apretada y las manos convertidas en puños. Ese cabrón va a pagar por esto, murmuró. No, Martín. No quiero más violencia. Ya he visto suficiente muerte. Pero Martín Vázquez había aprendido en la guerra que hay injusticias que solo se pueden pagar con plomo. Se levantó, tomó su rifle y su cartuchera, y se dirigió hacia la cantina donde sabía que don Eusebio pasaba las noches bebiendo y jugando cartas. La cantina El Águila Real era un lugar sombrío con paredes de adobe, vigas de madera ahumadas y piso de tierra. Olía a tequila barato, a tabaco y a sudor de hombre. Cuando Martín empujó las puertas de vaivén, las conversaciones se detuvieron. Todos reconocían la figura del revolucionario, con su sombrero calado, su bigote poblado y la mirada dura de quien ha matado hombres. Don Eusebio estaba sentado en una mesa del fondo, jugando póker con otros hombres ricos del pueblo. Cuando vio entrar a Martín, palideció como si hubiera visto un fantasma. Buenas noches, don Eusebio, dijo Martín con voz tranquila pero cargada de amenaza. Tengo entendido que usted humilló a mi hermana esta mañana. El patrón trató de sonar valiente, pero su voz tembló. Tu hermana es una deudora morosa. Yo solo cobré lo que es mío. Martín se acercó despacio, con pasos medidos. Los otros jugadores se levantaron de la mesa y se alejaron. El cantinero desapareció detrás de la barra. Lo que es suyo, dice usted. Esa casa la construyó mi padre con sus propias manos. Y a mi hermana no la toca nadie, ¿entendió? Don Eusebio se puso de pie tratando de aparentar seguridad. Me están protegiendo los federales. El coronel Mendoza es mi compadre.
Si me tocas, te van a colgar. La respuesta de Martín fue rápida y definitiva. De un solo movimiento le acomodó un derechazo que mandó al patrón hacia atrás, estrellándolo contra la pared. Don Eusebio se deslizó hacia el suelo con la boca sangrando y los ojos vidriosos. La próxima vez que le falte el respeto a una mujer de mi familia, no va a ser un puñetazo lo que reciba. Martín salió de la cantina dejando al patrón humillado en el suelo. Pero sabía que esto no había terminado. Don Eusebio tenía influencias y no se iba a quedar con los brazos cruzados. Efectivamente, a la mañana siguiente apareció en Santa Rosa de Lima una partida de federales encabezada por el coronel Mendoza. Venían con órdenes de arrestar a Martín Vázquez por agresión a civil y alteración del orden público. Pero Martín ya se había ido. Antes del amanecer había montado su caballo y se había echado al camino, rumbo a las sierras donde sabía que encontraría a Villa y a su gente. Llevaba en el corazón la imagen de su hermana humillada y en la mente un plan de venganza que iba más allá de un simple puñetazo. Durante 3 días cabalgó por senderos polvorientos y cañadas escondidas, preguntando en rancherías aisladas y siguiendo rumores que corrían de boca en boca. Villa andaba por la región después de su victoria en San Andrés, reorganizando sus fuerzas y reclutando nuevos hombres para la causa. Si te está gustando esta historia y querés saber cómo sigue, suscríbete al canal Sombreros y Fusiles para no perderte ningún episodio de estas aventuras revolucionarias. El 4.º día, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor hacía temblar el aire como agua, Martín encontró el campamento de los Dorados en un valle escondido entre montañas rocosas. Era un lugar estratégico, con agua fresca de un manantial y múltiples salidas en caso de que llegaran los federales. Había cerca de 80 hombres acampados bajo la sombra de encinos y mezquites. Algunos limpiaban sus rifles, otros remendaban monturas, otros más jugaban cartas o contaban historias de batallas pasadas. Todos tenían el aspecto curtido de guerreros profesionales, sombreros de palma, cartucheras cruzadas, botas polvorientas y la mirada alerta de quien vive siempre listo para pelear. Francisco Villa estaba sentado en una roca plana, estudiando un mapa extendido sobre sus rodillas. A su lado estaban sus lugartenientes más cercanos, Rodolfo Fierro, el hombre de hielo que nunca sonreía, Tomás Urbina, su compadre de toda la vida, y Felipe Ángeles, el general culto que había cambiado los salones de la ciudad por los campamentos del desierto. Cuando Martín se acercó y se identificó, Villa levantó la vista del mapa y lo estudió con atención. Reconoció inmediatamente el tipo de hombre que tenía enfrente, un soldado experimentado, probado en combate, con la marca inconfundible de quien ha visto demasiada injusticia. ¿De dónde vienes, hermano? De Santa Rosa de Lima, mi general. Y vengo a pedirle un favor. Villa dobló el mapa y se puso de pie. Era un hombre imponente, con más de 6 pies de estatura, hombros anchos y manos grandes que habían trabajado la tierra antes de empuñar las armas. Sus ojos color miel tenían la intensidad de quien ha mandado a miles de hombres a la muerte y ha cargado con esa responsabilidad sin quebrarse. A ver, cuéntame qué pasó. Martín relató la historia completa, la viudez de su hermana, las deudas imposibles, la humillación pública, el escupitajo y la patada. Habló de don Eusebio y de sus abusos, de los federales que lo protegían, del pueblo aterrorizado que no se atrevía a protestar. Villa escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido y las manos cruzadas detrás de la espalda. Cuando Martín terminó de hablar, se quedó callado un largo rato, mirando hacia las montañas distantes. Rodolfo, le dijo a Fierro, ¿qué opinas? Fierro se acercó con su caminar felino y su expresión impenetrable. Que un hombre que escupe a las viudas merece que lo cuelguen de los huevos. ¿Y tú, Tomás? Urbina se rascó la barbacana. Pues que la revolución no se hizo para cambiar de jefes, sino para acabar con los patrones abusivos. Y este Eusebio suena igualito a los que hemos estado tumbando por todo el país. Villa asintió despacio.
Martín, tu hermana es una mujer de honor que merece respeto. Y los hombres como don Eusebio son una plaga que hay que exterminar. Pero esto no se va a hacer a lo bestia. Se va a hacer con cabeza, para que sirva de ejemplo. Esa misma tarde comenzaron los preparativos. Villa seleccionó a 40 de sus mejores hombres, todos veteranos de múltiples campañas. Entre ellos estaban algunos de los nombres más temidos por los federales: Nicolás Fernández, el rastreador que podía seguir un rastro de 3 días, Baudelio Uribe, el experto en explosivos, y Candelario Cervantes, el tirador más certero de toda la División del Norte. Mira, Martín, le dijo Villa mientras supervisaba que los hombres revisaran sus armas, tú conoces el terreno y a la gente. Vas a ser nuestro guía. Pero quiero que entiendas una cosa, esto no es venganza personal, esto es justicia revolucionaria. No vamos a matar por matar, vamos a enseñar. El plan era simple pero efectivo. Llegarían a Santa Rosa de Lima al amanecer, tomarían el pueblo sin violencia, arrestarían a don Eusebio y al coronel Mendoza. Y harían un juicio público donde el pueblo pudiera ver que los poderosos también respondían por sus crímenes. Cabalgaron toda la noche por senderos que solo conocían los contrabandistas y los revolucionarios. Villa iba al frente, con su sombrero característico y su rifle Springfield terciado a la espalda. Detrás de él, 40 jinetes armados hasta los dientes, silenciosos como fantasmas bajo las estrellas. Cuando las primeras luces del alba pintaron de rosa las montañas del oriente, los dorados rodearon Santa Rosa de Lima. Villa dividió a su gente en 4 grupos, uno tomaría la estación de telégrafos para evitar que pidieran refuerzos, otro el cuartel de los federales, un tercero la casa de don Eusebio. Y el último se encargaría de controlar las salidas del pueblo. La operación fue ejecutada con precisión militar. En menos de media hora, todo Santa Rosa de Lima estaba bajo control de los revolucionarios. Los federales fueron desarmados sin que se disparara un solo tiro, el coronel Mendoza fue encontrado en la cama de una prostituta, y don Eusebio fue sacado de su mansión en ropa de dormir, temblando como hoja en el viento. Villa mandó tocar las campanas de la iglesia para convocar a todo el pueblo en la plaza principal. En media hora, más de 300 personas se habían reunido, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos con expresiones que iban de la curiosidad al terror. Doña Esperanza estaba en primera fila con sus 3 hijos, sin poder creer lo que veía. Su hermano menor, el mismo que había partido como un fugitivo apenas unos días antes, estaba ahora parado junto al legendario Pancho Villa, el hombre cuyo nombre hacía temblar tanto a federales como a hacendados ricos. Villa se subió a la fuente que estaba en el centro de la plaza. Su figura imponente se recortaba contra el cielo azul de la mañana, y su voz resonó clara y fuerte en el aire tibio. Pueblo de Santa Rosa de Lima. Vengo aquí porque me han contado de las injusticias que se cometen contra la gente trabajadora. Me han dicho que hay hombres que se creen con derecho de humillar a las viudas, de robar las casas que no son suyas, de escupir en la cara a las mujeres honradas. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asentían, otros miraban con nerviosismo hacia donde estaba don Eusebio, custodiado por 2 dorados armados. Aquí está don Eusebio Carvajal, gritó Villa señalando al patrón. Este hombre le escupió en la cara a doña Esperanza Vázquez, una viuda honrada que solo pedía compasión. La echó a patadas de la casa que había sido de su familia por generaciones. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el aleteo de los opilotes que volaban en círculo sobre el pueblo. ¿Es cierto esto, don Eusebio? El patrón trató de hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Finalmente logró articular: yo solo cobré lo que era mío. Ella me debía dinero. ¿Y por deber dinero se puede humillar a una mujer? ¿Se puede escupir en la cara a una viuda? Don Eusebio bajó la mirada. No tenía respuesta que pudiera justificar sus actos. Villa se dirigió entonces a la multitud.
Pueblo de Santa Rosa. ¿Qué castigo merece un hombre que abusa de las viudas? Las voces empezaron a alzarse poco a poco. Primero fueron murmullos, después gritos aislados, finalmente un coro de voces que pedían justicia. Algunos gritaban que lo cuelguen, otros que lo fusilen, pero Villa levantó la mano pidiendo silencio. No. La revolución no ha venido a hacer lo mismo que hacían los ricos con los pobres. La revolución ha venido a enseñar que hay otra manera de hacer justicia. Se acercó a don Eusebio y lo miró directamente a los ojos. Usted va a pedirle perdón a doña Esperanza delante de todo el pueblo. Va a devolverle la casa que le robó. Va a repartir la mitad de sus tierras entre los trabajadores que las han cultivado. Y se va a ir de este pueblo para nunca regresar. Don Eusebio levantó la vista con una expresión entre el alivio y la incredulidad. ¿Eso es todo? ¿No me van a matar? La muerte es fácil, le respondió Villa. Lo difícil es vivir con la vergüenza de haber sido un cobarde. El patrón se acercó a doña Esperanza con pasos vacilantes. Se arrodilló frente a ella y, con voz quebrada, le pidió perdón por la humillación que le había causado. Luego firmó los papeles que le devolvían la propiedad de la casa y que repartían sus tierras entre los campesinos. Cuando todo estuvo terminado, Villa se subió nuevamente a la fuente. Pueblo de Santa Rosa. Recuerden este día. Recuerden que la justicia sí existe, pero que no viene sola. Hay que buscarla, hay que pelearla, hay que conquistarla. Y cuando la tengan, hay que cuidarla como se cuida un hijo. Los dorados partieron esa misma tarde, levantando una nube de polvo dorado que se perdió en el horizonte. Pero Villa dejó algo grabado en una pared de la plaza, unas palabras que todavía hoy se pueden leer: aquí se hizo justicia. Villa, noviembre de 1915. Doña Esperanza vivió el resto de sus días en la casa que había recuperado, criando a sus hijos con dignidad y contándoles siempre la historia del día en que la justicia llegó montada a caballo. Y cada vez que terminaba el relato, añadía la misma frase: recuerden, hijos míos, que Dios no abandona a los que sufren injusticias, pero a veces necesita brazos fuertes para hacer su trabajo. Don Eusebio se fue del pueblo esa misma noche y nunca regresó. Dicen que murió años después en Ciudad de México, pobre y olvidado, pero esa es otra historia. Y Martín Vázquez siguió cabalgando con Villa hasta el final, defendiendo a los oprimidos y llevando justicia a todos los rincones donde la necesitaban. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias increíbles de la Revolución Mexicana, suscríbete al canal Sombreros y Fusiles.